Hechos 28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Gloria a Dios. Dice: porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. En esta tarde quiero compartir la palabra del Señor titulando este mensaje: cuando la crisis cambia el parecer de las personas. Cuando la crisis cambia el parecer de las personas, o la opinión de las personas. Acabamos de leer una palabra aquí en Hechos capítulo 28, donde nos habla el Señor acerca de un hombre llamado Pablo. ¿Cuántos saben del apóstol Pablo? Pero esto tiene un contexto. La escritura dice que llegaron a una isla llamada Malta, pero algunos que de pronto no estén familiarizados con la historia dirán: ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron a esa isla? Pablo estaba preso. La escritura nos muestra que Pablo realizó más o menos 3 viajes misioneros, pero cuando la Biblia habla de viajes misioneros no se refiere a que fue a un lugar y ya no. Cada viaje, cada uno de estos 3 viajes comprendían ir a muchos lugares predicando, abriendo iglesias, ganando nuevos discípulos. Pero al culminar estos 3 viajes misioneros, la escritura nos dice que él volvió a Jerusalén, y estando en Jerusalén fue arrestado. Y después de ser arrestado, él tuvo que comparecer, defenderse delante de líderes judíos, el Sanedrín, allí en Jerusalén. Luego fue llevado a Cesarea, y allí también compareció delante de Festo, delante de Félix, delante de Agripa. Luego Pablo, al ver que lo querían entregar en manos de los judíos para congraciarse con los judíos, entonces él dijo: no, yo apelo al César, a Augusto César. ¿Por qué apela? Porque él es ciudadano romano. Recuerde que Saulo se le dice Saulo de Tarso, porque era nacido de una familia judía, pero en una ciudad o región donde los que nacían allí tenían la ciudadanía romana, cosa que a otras personas les costó un alto precio conseguirla. Es diferente el que nace en un lugar ya con ciudadanía a los que tienen que adquirirla. Por ejemplo, en nuestros días tenemos a las personas de Puerto Rico, que ellos al nacer en Puerto Rico ya tienen los papeles americanos. De la misma manera sucedió con el apóstol Pablo. Al nacer en Tarso tenía ciudadanía romana.
Entonces Pablo dice: no, a mí me quieren entregar en manos de los judíos para juzgarme, pero ellos no me quieren juzgar con justo juicio, sino que es a causa de que ellos piensan que yo estoy en contra del judaísmo, y los que me están juzgando aquí me quieren entregar para congraciarse con los judíos. Entonces yo apelo al César. La escritura nos muestra en el capítulo 27 que se decidió que habían de navegar para Italia. ¿Por qué debían navegar para Italia? Porque el imperio romano pues comprendía muchas regiones, era muy grande, pero para él poder comparecer ante el César tenía que dirigirse a la capital del imperio romano, que estaba precisamente en Italia. Y la escritura nos muestra que tuvieron que realizar un viaje en barco. Y los viajes en barco en esa época no eran como los viajes hoy en día. El mar sigue siendo terrible, pero por lo menos hoy en día tenemos cierta tecnología y comunicaciones, etcétera. En esa época era vela y viento y mirar hacia dónde los llevaba. No queremos entrar en demasiados detalles, pero la escritura sí nos muestra que fueron por muchos lugares en camino hacia Italia. Recuerden que el apóstol Pablo por mucho tiempo quiso ir a Roma a predicar, pero no llegó como quizás en un principio él pensó que iba a llegar a Roma. La mayoría de nosotros decimos: tengo un deseo de ir a predicar a Roma, y pensamos que vamos a llegar en un vuelo charter, con buena ropa, con buenas comodidades, pero resulta que el Señor le cumplió el deseo, pero no de la forma en que él pensaba. ¿Cuánto les ha pasado en algún momento eso? El Señor le cumple el deseo, pero no sucede de la forma que usted pensaba que iba a suceder, porque el Señor sabe todas las cosas, que es lo que mejor nos conviene a nosotros. Entonces él llega en su camino, en su travesía hacia Italia, resulta en esta isla que se llama Malta, que hasta el día de hoy, si usted busca, puede encontrar que existe la isla de Malta. Ahora, lo curioso es que en el capítulo 27, vamos a leer una partecita. En el capítulo 27, en el versículo 7 dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, no sé cómo pronunciar esta, tiene una G sola y para nosotros en español es difícil. Porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Llegaron a un lugar que se llama ¿cómo? Buenos Puertos. Hay lugares en su vida que nosotros podíamos llamarle buenos puertos. Llegamos con dificultad a ese lugar que se llama Buenos Puertos y sentimos de Dios. Sentimos la tranquilidad, no debemos seguir, pero quizás por la presión de los que están a nuestro alrededor, por causa de lo que hay a nuestro alrededor, nos toca, como dijo alguien por allí: hermano, yo estoy en deudas, pero no fue que yo me metí en las deudas, mi esposa se metió en las deudas y yo ya estoy en las deudas. O sea, no fue él, fue la esposa, pero igual está metido en deudas porque ella ya se metió. Entonces ahora nos toca mirar qué hacemos. Llegaron a Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo está teniendo revelación. Pablo está viendo, porque él dice: varones, veo. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros que estamos en un lugar y vemos? Usted dice: yo ya veo para dónde va el asunto. Les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía.
Porque a veces se hace más fácil creer al que tiene más experiencia o el que tiene más conocimientos en lo humano que creerle a lo que Dios está mostrando. Aleluya. Lo que Dios está mostrando en algunas oportunidades va a ser contradecido por el que tiene la experiencia. Y le va a decir, no, yo siempre he hecho esto y siempre a la final sale bien. Mucho cuidado cuando usted ve, cuando usted percibe en el Espíritu. Ponga esto en oración si usted no puede evitarlo. En este caso, Pablo no podía evitarlo. ¿Por qué no podía evitarlo? Porque iba como un prisionero. Iba en el barco, veía, tenía revelación, pero tenía que ir a donde lo llevaran. Y esto lo digo porque muchas veces hay gente que quiere la revelación de Dios, creyendo que porque tienen la revelación de Dios, porque Dios les muestra, van a evitar lo que se viene. Y muchas veces inclusive puede ser peor que usted tenga la revelación, porque si usted tiene la revelación no quiere ir. ¿Sí? Es decir, cuando alguien no sabe en lo que se va a meter, pues le hace con toda y sigue. Eso es como la mayoría de los que se enamoran de una muchacha o una muchacha se enamora de un muchacho y lo ve tan hermoso, tan romántico, y no sabe muchas cosas que la mamá, el papá, los hermanos sí saben. Ay, si esta niña supiera que él tiene pecueca. ¿Sí? Es probable que con una cosa tan simple como esa, que la muchacha sepa que él tiene pecueca, ya lo piense un poquito más para meterse con él. Pero el hecho de que ella no sepa es algo que la alienta a seguir hacia adelante. Ay, es que se ve tan lindo. Entonces eso mismo pasa con la revelación. Dios muchas veces nos quiere llevar a la tierra prometida o a lo que Él nos habló que algún día llegaríamos, pero Dios muchas veces no nos muestra las cosas que se van a atravesar en el camino, porque Él sabe que si viéramos eso, a veces nos echaríamos para atrás. Pero Pablo era un hombre tenaz. En otra parte de la escritura nos dice que vino un profeta de Jerusalén llamado Agabo y le quitó el cinturón y agarró el cinturón y se amarró y dijo: del que es este cinturón, porque Agabo era un profeta, o sea tenía revelación, del que es este cinturón, les digo que va a padecer grandes cosas en Jerusalén. Se viene una cosa terrible. Y Pablo dijo: bueno, yo soy el dueño de ese cinturón y voy para Jerusalén. O sea, yo creo que si hubiera sido yo o hubiera sido usted, de pronto decimos: ay, gracias a Dios que mandó al profeta Ágabo, porque con esta revelación de lo que me va a pasar en Jerusalén quiere decir que voy a evitarlo, me voy a ir para otro lugar. Pero Pablo era alguien que sabía entender y distinguir lo que era la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que porque el profeta Agabo tuvo una revelación, entonces ya no es la voluntad de Dios que yo me vaya para Jerusalén. Pero Pablo entendió: hay una revelación, es verdadera, el profeta Agabo es verdadero, es de la iglesia de Cristo, él está hablando de parte de Dios, pero yo sé el plan y el propósito que Dios tiene conmigo. De hecho, ya la palabra nos dice en el inicio del libro de los Hechos que Dios le habló a otro hombre cuando le dijo: vaya y predíquele, y tranquilo que yo le voy a hacer entender a Pablo cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Es decir, Dios ya había tratado con Pablo y le había hecho entender que aunque le anunciasen cosas terribles en el porvenir, aún así estaba caminando en el plan y en el propósito de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto, qué curioso, Buenos Puertos era incómodo. Buenos Puertos era incómodo.
Siendo incómodo el puerto, estamos en el capítulo 27 de Hechos, versículo 12, dice, para invernar, la mayoría acordó, escucha esta palabra, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Le leo esto, hermano, porque muchas veces el lugar donde podríamos llamarle buenos puertos es incómodo, y nosotros, por evitar la incomodidad, en este caso no Pablo, pero sí todo el resto, que dice la mayoría acordó, hay un lugar mejor para invernar. Mucho cuidado cuando estamos en una pequeña. ¿Cuántos saben que a veces uno está en un lugar y uno dice, estoy bien, pero tengo una pequeña incomodidad? Yo creo que si nos fuéramos un poquito para allá sería mejor. Y uno no sabe que por estarle huyendo a la pequeña incomodidad se encuentra con una gran tempestad. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero luego en el versículo, en el capítulo 27, en el versículo 20, mire, voy a leer solo unas partes de lo que dice que pasó en el camino. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora recuerde, no apareciendo ni sol ni estrellas, esto habla de oscuridad. Muchas veces nos podemos encontrar en una temporada donde no vemos ni sol ni estrellas, donde nos sentimos ignorantes, donde no hay una claridad de lo que está pasando. En medio de esta tormenta, en medio de este problema, no sabemos qué va a ser de nuestra vida y podemos perder toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. O sea, ya nos metimos, como les dije, ya se casó con el muchacho con pecueca. Ahora ayúdelo a que se quite la pecueca. No, yo me voy a divorciar, yo me voy a separar. No, ya se casó, naveguemos. Uy, yo siento como que la gente no quiere decir amén a eso. Hay gente que le parece demasiado importante algunas cosas, gloria a Dios. Cuando usted ya inicia un proyecto, a pesar de que quizás algunas cosas se hubieran podido hacer, ¿cierto? Uy, no, yo hubiera terminado de estudiar, me faltaba este semestre, me faltaba hacer, yo hubiera, pero ya qué. Por eso no podemos dejarnos morir, tenemos que seguir. Pero ahora que estamos en la tormenta, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? El Señor está con nosotros. Diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios os ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, parece curioso, ahí hay un centurión, ahí hay un dueño de la nave y hay un piloto de la nave, pero el ángel de Jehová está hablando con un preso. ¿No le parece curioso? Se supone que debería hablar con el dueño de la nave, con el piloto o con el centurión, pero el ángel de Jehová se le aparece a Pablo, que va en condición de obligado, de prisionero.
No importa la situación en la que puedas estar inmerso, no importa si la culpa de lo que estás atravesando es de otra persona. Yo quiero decirte en esta hora: mantente agarrado firme de la mano del Señor. El ángel de Jehová va a hablar contigo, te va a mostrar qué es lo que viene y Él va a tratar contigo. Mire que le dice: te he entregado a la vida de estas personas, como si Él fuera el dueño. Te he concedido todos los que navegan contigo. Ahora, si usted va más adelante en el versículo 37, o en el 33, para que entendamos un poquito más, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. Velar, o sea, vigilia y ayuno, 14º. ¿Cuántos días llevaban? 14 días. Yo digo que la situación es terrible cuando un apóstol le dice a la gente que deje de ayunar. O sea, normalmente sería que el apóstol le esté diciendo a la gente: ayunen. Pero usted se puede dar cuenta que una situación es terrible cuando un apóstol le está diciendo a la gente: por favor, coman, que ya llevan 14 días velando y en ayuno, sin comer nada. Les dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ellos estaban mirando a ver qué hacía él. Bueno, él es el que dice que habla con Dios. Vamos a ver qué hace él. Él comió. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Es decir, todavía tenían el cargamento. Pablo les dice: coman. Y luego de que comieron, tiraron todo al mar, porque la situación estaba crítica. Ahora, la Biblia nos habla allí, no vamos a entrar en más detalles del naufragio. Dice que al final de cuentas todo eso, el barco se despedazó, naufragaron. El centurión y los soldados romanos tenían unas órdenes. Había una ley que decía que si se les iba a escapar un preso, ellos no podían permitir eso, porque los iban a acusar de corrupción, de que les habían pagado para soltar al preso. Entonces ellos, si un preso se les iba a escapar, ellos preferían de alguna manera matarlo. Incluso a veces sin habérsele escapado, si ellos tenían la sospecha: se me va a escapar, lo mato. Entonces la Biblia dice que inclusive iban a matar a los presos, porque ellos dijeron: en medio de esta trifulca, de esta tempestad, y que el barco se nos daña en el mar, se nos van a escapar presos, y luego a nosotros nos van a cobrar con nuestra vida haber soltado a estos presos. Pero Pablo habló con el centurión, y el centurión dice que apreciaba a Pablo y no les permitió que hicieran esto. Y ahí como que se animaron: no nos vamos a escapar, nos vamos a ir todos hacia tierra firme y vamos a encontrarnos. Y en este contexto es donde la Biblia nos lleva a lo que leímos al inicio. Llegan a una isla llamada Malta. Entonces imagínese usted haber pasado por todo eso: ayunar, vigilar, naufragios, que Dios le revele a usted que viene algo malo y nadie le hace caso, y se meten en ese problema. Y luego llegan a la isla de Malta, y dice la escritura que los naturales, o sea los nativos, los trataron con humanidad, encendieron un fuego, fueron bien recibidos, y a causa de la lluvia les prendieron ese fuego para que ellos se calentasen un poco. Me imagino que venían con hipotermia, con frío, temblando. Me imagino que les trajeron mantas, los ayudaron. Pero dice la escritura: habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Se le prendió a la mano de Pablo.
Y ahí es cuando aparecen los nativos y dicen: ese hombre tiene que ser muy malo. Tiene que ser muy malo porque mire, todo lo que le pasa, casi se muere en un naufragio, ya llegan a tierra firme y más encima va a tirar leña al fuego y se le prende una víbora. ¿Cuántos saben que nosotros somos así de juzgar las cosas así? Es lo que usted dice: bueno, este hermano se enfermó el mes pasado, al siguiente mes se accidentó, luego la familia no le quiere hacer caso, bueno, empiezan a suceder cosas y usted empieza a sacar cuenta: ¿será que ese hermano sí está bien con el Señor? Nosotros somos así. La Escritura nos muestra un caso, el de Job. Los amigos de Job vinieron a decirle: usted tuvo que haber hecho algo muy malo para que le esté pasando lo que le está pasando. Usted tuvo que haberle quitado el salario a alguien, usted tuvo que haberle despojado de las tierras a alguien, usted tuvo que haber adulterado con las vírgenes del pueblo, usted tuvo que… Y empiezan a mostrar que tuvo que haber hecho algo malo para que le vaya mal como le está yendo. Pero déjeme decirle, hay gente buena, entre comillas, porque entendemos que bueno solo hay uno, dice la Escritura, pero estamos diciendo, relativamente procuran hacer el bien. Y usted va a ver que les pasan cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Se le prende una víbora. Este hombre es homicida, ciertamente dicen. Escapó del mar y la justicia no lo quiere dejar vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y los nativos estaban así mirándolo. Bueno, este hombre lo mordió, vamos a ver, están esperando, ¿qué dice? Esperando que él se hinchase o se cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho. O sea que hay gente que, porque vamos a volver a lo siguiente, ¿cuántos saben que es difícil esperar? Esperar es difícil. Usted cuando va a hacer una fila en un banco y usted… Y no puede sacar el celular, porque muchas veces lo que hacemos es que usamos el celular como un matatiempo para no estar pendiente de cuánto llevamos ahí. Pero no puede sacar el celular porque en el banco no puede sacar el celular, entonces le toca meditar, mirar. Pero aquí dice la Escritura, para ver si alguien se muere, ahí sí la gente espera con gusto. ¿Quién los obligaba a esperar? Nadie. Pero para lo malo sí somos buenos para esperar. Dice esperando que él se hinchase. Pero dice esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces fíjese cómo la crisis que usted y yo vivamos, experimentemos, puede hacer cambiar de parecer a la gente o a uno mismo. Un caso claro y que estamos viviendo todos los hermanos que salimos a algún día a la semana o el fin de semana evangelismo, todos estamos de acuerdo que la gente está más receptiva, ¿cierto? ¿Cuántos se han dado cuenta? También se han dado cuenta que la policía está muy contenta de que vayamos a predicar. De pronto antes no era tan sencillo, antes había un poquito más de… ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Por qué la gente… Mire, con mi esposa salimos, creo que la semana pasada, 2 días con la camiseta. Fuimos al supermercado, al mercado, nos paraba la gente sin estar evangelizándolos, estábamos comprando. Nos paraba la gente, nos decían: disculpe una pregunta, eso que usted tiene ahí en la camiseta. Unos decían: ¿dónde puedo conseguir esa camiseta? Otros decían: ¿eso de qué es? Cuénteme. Y les hablábamos, les decíamos: no, es que estamos hablando de que no al miedo, que Jesucristo, en Jesucristo hay esperanza para la humanidad, etcétera. Y nos decían: deme un número, ¿dónde puedo conseguir eso? Y apuntábamos el número. ¿Y dónde queda la iglesia? Y apuntaban ellos también, no solamente nosotros anotando, sino ellos anotando.
Eso nosotros hace rato no lo veíamos. Pero ¿qué es lo que está haciendo cambiar de parecer a la gente? Dígame si no es la crisis. Y esta crisis parece como lo que le estaba pasando a Pablo. Primero un naufragio y luego la víbora. Aquí en Colombia por lo menos, primero lo de la pandemia y luego la situación de estallido social. Y quizás alguien estaría esperando que Colombia se hinche y caiga muerta. Glorificado es el nombre del Señor. Quizás gente que nos está viendo desde otros países, que está oyendo las noticias de lo que está pasando aquí. Quiero decirle que no vamos a hincharnos y a morirnos aquí en Colombia. Con la ayuda del Señor esperamos ver un cambio de parecer en todo el que mire la situación de esta nación. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Shamarabakia soja. Oh, gloria a Dios, que cuando miren tu vida, que cuando miren tus problemas, que cuando miren tu situación, porque nosotros no predicamos un evangelio prometiéndole a la gente que no van a haber problemas. Sí van a haber problemas, sí van a haber luchas. El Señor mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que confiáramos. ¿Cuántos confían? Nosotros no predicamos un evangelio que no tiene problemas. Hablamos de un evangelio donde hay tormentas, pero donde hay paz en medio de la tormenta, donde el ángel de Jehová habla con nosotros en la tormenta. Glorificado el nombre del Señor. Donde la gente cuando no quiera comer, nosotros podamos decirle coman, y darles el ejemplo, nosotros comiendo primero. La gente pueda recibir ánimo. Gloria a Dios. La crisis no se manifiesta en tu vida para destruirte. La crisis se manifiesta en tu vida para que puedas mostrarle al mundo la diferencia de cómo se enfrenta la crisis cuando tenemos al Señor de nuestro lado. ¡Oh, gloria! ¡Alabanzas! La actitud de Pablo también me sorprende. Pablo en ese momento que él echa esta leña o estas ramas secas en el fuego, y de repente sale la víbora, porque déjeme decirle que la víbora no aguanta el fuego. Ustedes saben qué es lo que representa la víbora, ¿verdad? La víbora no quiere caer en el fuego. Aleluya. Pero cuando Pablo experimenta que la víbora se le pega a la mano, él no dijo: ay, Dios mío, una víbora, y yo que me acabé de salvar y ahora otra vez. ¿A cuánto les ha pasado que vienen de un problema y el Señor lo libra y de repente a la siguiente semana ¡pah!, otro problema? Pero muchas veces nuestra actitud es esa: ay, ahora después de todo eso, y ahora una culebra, una serpiente, una víbora, y ahora ¿quién? No, el que lo libró del naufragio lo libra también de la picadura. Me sorprende, la actitud de Pablo fue la correcta. Si Dios me libró de una situación de tempestad, donde había puras tinieblas, donde no se veía el futuro, aunque yo sí estaba confiado por la promesa, por la palabra, porque Dios ya me había hablado a través de su ángel, aunque humanamente con estos ojos no se veía nada, se veía era pura oscuridad, no se veía ni sol ni estrellas. Si en medio de esa oscuridad el Señor estuvo conmigo, me guardó de morir en el naufragio, me guardó de que me cortaran la cabeza también, porque acuérdese que los iban a matar también. Dios me guardó de lo uno, me guardó de lo otro. No me morí de hambre tampoco, no me morí ahogado tampoco. Ahora que llegué a esta isla, a tierra firme, y que la víbora se me ha pegado a la mano, tampoco me voy a morir en el nombre de Jesús. Víbora al fuego.
al fuego en el nombre de Jesús. Samalabacaya. Problema, situación que crees que me vas a matar, en el nombre de Jesús, al fuego. Shemalabasoja. Quizás, hermano, que acabaste de salir de una situación de dificultad financiera, económica o un problema de salud, y ahora que parece que te estás recuperando, que puedes retomar tus labores, ahora llegas al trabajo, al lugar de la empresa, y empiezas a ser tentado, quizás por el adulterio, la fornicación, o a caer en la mentira, en el engaño, en el robo. Yo quiero decirte, si el Señor te libró de la enfermedad, te libró de la situación financiera, también te va a librar de caer en pecado. No estés llorando que la víbora está ahí. No, no, no. Esa víbora para el fuego. Para el fuego. En el nombre de Jesús. Tenemos la victoria en Cristo. La opinión, el parecer de la gente que era: este hombre debe ser homicida porque mire todo lo que le pasa, cambió. O sea, la forma como la gente lo veía cambió al esperar que le pasara algo malo y ver que no le pasó nada. Hay mucha gente que está pendiente de nosotros. Usted no se ha dado cuenta. Usted no se ha dado cuenta. Yo antier le estaba preguntando a mi esposa, porque caí en cuenta, en el edificio donde vivo hay una terraza y a mí me gusta subir a orar allá, y muchas veces eso está solo y se ve toda la ciudad. Pero qué días estaba mirando y hay una cámara de seguridad por allí, y yo antier le dije a mi esposa: ¿será que los celadores se han dado cuenta que yo subo aquí y levanto las manos? Pero ahora que caigo en cuenta que hay una cámara de seguridad y que de pronto me están viendo, yo digo: bueno, gloria a Dios. Ellos por la cámara de seguridad han visto que hay gente que sube allá a fumar, que hay gente que sube allá a tomar, que hay gente que sube allá a hablar, a chatear, a tantas cosas. Pero de repente ven a una persona que sube y levanta las manos. Quizás no oyen, pero yo le digo una cosa: hay mucha gente que está pendiente de nosotros y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Están esperando a ver si en el problema usted se hincha y se cae muerto. Y hay mucha gente que no cree en el evangelio, no creen en la palabra, pero cuando vean, y por eso es que a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué permites la crisis? Señor, ¿por qué permites el problema? Porque el Señor está permitiendo que la gente vea la diferencia. El Señor está permitiendo que la gente vea el poder de Él en operación en su vida, en mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Quién era este hombre? Hombre principal de la isla. Ahora la pregunta es: ¿cuántas personas venían? Dice la escritura que en la nave habían 276. De las 276, ¿por qué el principal de la isla está hablando con Pablo? ¿No cree usted que puede haber sido por lo que le pasó con la serpiente? Entonces, a veces lo que nosotros pensamos que es para mi mal, Dios sabe que es para mi bien. Porque si no me pasa algo diferente a los demás, el principal de la isla me va a ver igual a los demás. Pero resulta que no soy igual a los demás porque el Espíritu de Dios está sobre mí. La unción de Dios está sobre mí. Puedo tener los mismos problemas que los demás. Puedo ser un prisionero como los demás. Pero el ángel de Jehová habló conmigo.
Incluso no solamente los mismos problemas que los demás, sino aún más. Porque ellos dijeron, uy, qué de malas, como dicen por ahí. El principal de la isla, llamado Publio, los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería es una enfermedad de los intestinos y las personas sufren de diarrea y a veces tienen sangre cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿por qué cree usted que el principal de la isla va a permitirle a Pablo ir a orar por su papá? Si hablamos del principal de la isla, estamos hablando de una especie de alcalde o de gobernador. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, interesante, antes de llegar a la isla de Malta tuvieron que dejar caer todas las cosas, el trigo al mar. Cuando llegan a la isla de Malta les siguen pasando cosas malas, pero esas cosas malas son las que le están abriendo la puerta para que el principal de la ciudad, de la isla, y la gente de la isla cambie de parecer. Y luego el resultado es que reciben honra, bendiciones, atenciones, y los vuelven a cargar. Quiere decir que le volvieron a dar provisiones para que siguieran su viaje. Ahora la pregunta es, ¿no se supone que el barco también se había destruido? No sé qué pasó ahí, pero yo creo que les dieron de todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque aquí dice, cuando zarpamos, o sea que salieron, lo que quiere decir que había barco otra vez. Los cargaron de todas las cosas necesarias. No quiero tomar demasiado tiempo en esta tarde. Tan solo quiero dejarle esto en su corazón. Quizás usted ha estado pasando por un momento difícil, por una crisis, por una situación, así como el apóstol Pablo, con todo y ser apóstol Pablo, tuvo que pasarlas. Quizás ha estado preguntándole, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor en esta tarde le ha estado respondiendo, para que la gente vea mi gloria en tu vida. Pero quiero que se quede con esto en su mente: la actitud al enfrentar la crisis puede hacer la diferencia en cómo los demás vean no solamente su vida y mi vida, sino el evangelio como tal. Pablo en el barco, cuando la gente estaba desanimada, fue el que los animó. Cuando la gente no quería comer, fue el que les dijo coman. Por causa de Pablo fue que no mataron a los demás presos. Cuando lo mordió la víbora, él la echó al fuego. Es decir, la forma como yo enfrento la crisis es un testimonio. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame, que yo quiero dar testimonio de tu poder, testimonio de tu gloria. Y el Señor dice, ok, ahí le envío una crisis para que la gente pueda ver testimonio de mi poder, testimonio de mi gloria. Pero cuando vemos la crisis, cuando vemos la víbora y nos muerde, entonces empezamos a llorar. Pero el Señor en esta tarde te está diciendo, aprovecha esa crisis para que la gente vea cómo cambian las cosas cuando la echamos en el fuego. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que ya he hablado lo que tenía que hablar, lo que el Señor puso en mi corazón. Pero una cosa sí quiero que hagamos, y es que usted, porque yo no conozco su problema, su situación. Yo sé que el mundo entero está pasando por pandemia.
Sé que Colombia está pasando por estallidos sociales, pero yo no conozco su problema o su necesidad específica. Pero lo que sí sé es que podemos en esta hora, es más, yo creo que hoy Dios podría arrancar, sanar, quitar cosas que usted considera son parte de su crisis. Pero antes de que oremos para que el Señor sane, liberte o haga milagros, vamos primero a decirle: Señor, ayúdame a reflejar verdaderamente lo que tú quieres que yo refleje en los momentos de problemas, de dificultad, de crisis. Ayúdame, Señor, a mostrarle al mundo que yo tengo un Dios, que yo no actúo como alguien que no tiene Dios, como alguien que no actúo como alguien que no considera a Dios su Padre. Porque a veces cuando la gente tiene un problema, gente del mundo pues reacciona de formas locas. Pero lo que es raro es que nosotros, teniendo a un Dios que no solamente es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre, actuemos de esa forma que a veces los inconversos nos miran: oiga, ¿y usted no que era cristiano? ¿Usted no que creía? No, mire, Dios lo va a ayudar. A veces el amigo inconverso, el compañero del trabajo le dice: no, mire, usted de esos que lee la Biblia, que va a la iglesia, que ora, Dios lo va a ayudar, todo va a estar bien, le dice el amigo inconverso. Aleluya. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aprovechar las crisis. ¿Cuántos quieren? Y esto del evangelismo también que hemos estado haciendo es aprovechar las crisis. La gente está receptiva, aprovechemos la crisis. La gente está sin esperanza, aprovechemos la crisis. Glorificado es el nombre del Señor.